Bien, buenos días jóvenes. Hoy vamos a darle continuidad a la clase de química. Estamos todavía en el tema de composición de la materia, estamos todavía en el tema de materia. Hoy vamos a ver la composición de la materia, es decir, cómo está compuesto la materia a nuestro alrededor, porque ya sabemos que todo lo que está a nuestro alrededor, hasta nosotros mismos, somos materia. Entonces, esas materias las podemos clasificar de dos maneras, ¿sale? Y quiero que pongan mucha atención a esta clase, porque prácticamente de aquí se va a terminar la clase de lo que es sobre materia, pero eso no indica que la vamos a concluir como tal, sino que las últimas partes donde ya se clasifica la materia, las vamos a estar viendo por separado, ¿sale? Terminamos todo lo que es de la materia, es decir, ya vimos su concepto, ya vimos sus propiedades físicas y químicas, ya vimos sus propiedades generales y específicas, y ya vimos el estado de la materia, ¿vale? Un sólido, líquido y gas, condensado de Einstein-Bosch y plasma. También ya vimos cómo se transforma la fase de una fase a otra, ¿sí? Y ahora estamos viendo cómo se clasifican todas esas sustancias, todas esas materias que tenemos a nuestro alrededor, ¿sale? Porque las manejamos, las utilizamos, vivimos con ellas, pues es necesario identificarlas para poder seguir entendiendo sobre todo estos que más adelante pues las vamos a estar viendo, ¿no? Pero ya como composición química, ya un poquito más adentro de cómo está hecho, ¿sale? Bien, entonces ya sabemos cuál es el concepto de la materia, pero la materia, pues nosotros las conocemos como sustancias o materiales, no la conocemos como materias, sino que en términos de química, la palabra materia engloba todas las sustancias, todos los materiales que nosotros utilizamos, hasta nosotros mismos. Por eso es que podemos decir que materia también son las sustancias o materiales que nosotros utilizamos. Pero ¿de qué está hecho la materia o de qué está hecho las sustancias? Bueno, pues las sustancias están hechas de moléculas y están hechos de átomos, ¿sale? De átomos y están hechos de moléculas, ¿sale? Que cuando esos átomos se combinan, cuando esos átomos distintos se combinan, se forman los llamados moléculas. Es decir, las moléculas existen gracias a que los átomos de distintas sustancias se combinan y forman lo que nosotros conocemos como moléculas, ¿sale? Y la parte más pequeña de la materia, pues es precisamente la molécula, ¿sale? Y la molécula, pues ya los dije en un momento, pues está formado por átomos. Y el átomo, pues es la parte más pequeña de la molécula. Ojo, hay que poner atención en esa parte. La parte más pequeña de la materia se llama moléculas, ¿sale? Si nosotros dividimos, por ejemplo, el agua en gotitas, hasta llegar lo más pequeño que se puede, esa es la molécula, ¿sale? Esa es la parte más pequeña. Podemos dividir cualquier materia o cualquier material o cualquier sustancia, vamos a llegar a unas partículas pequeñísimas, pero esas partículas pequeñísimas pues siguen siendo moléculas, ¿sale? Pero la molécula está formado por átomos, ¿sale? Y esos átomos pues están formados por cargas llamadas electrones, protones y neutrones. Son lo que conforma los átomos. Y la combinación de los átomos de distintos elementos nos resulta ser las moléculas, ¿no? Pero las moléculas, ¿de qué están hechos? Pues están hechos de átomos, ¿sale? Bien. Y cuando se juntan las moléculas,
se forman lo que nosotros los conocemos en compuestos. Es otro término que es sinónimo de moléculas, ¿vale? La molécula es la parte más pequeña de la materia, pero cuando las moléculas se juntan, ¿vale? Se juntan, se mezclan o se combinan, pues resultan los que nosotros conocemos como compuestos o sustancias, término que pues por término que al término nos damos a entender que se refiere a la materia, ¿sale? Entonces, la materia es sustancia, ¿sale? Y las sustancias que están en nuestros alrededor la vamos a poder encontrar solamente de dos maneras, ¿sale? Las sustancias que tenemos a nuestro alrededor, con la que convivimos, con la que formamos, con la que estamos a diario tratando, y otras que son naturales, pues están solamente en dos. ¿Cuáles? Unas nosotros los conocemos como mezclas y el otro grupo se llama sustancias puras, ¿sale? Vamos a platicar acerca de cada uno de ellos, ¿sí? Las mezclas, pues es un término que utilizamos muy a menudo. Se está mezclando algo, ¿no? Se está mezclando la gente, se está mezclando la ropa, se está mezclando. Pero ¿por qué el término de mezclas? ¿Sale? ¿Por qué no compuestos? ¿No? ¿Por qué no sustancias nada más? ¿Por qué mero tenemos que utilizar cuando estamos combinando algo de decir se están mezclando? Pero tiene una razón, porque no cualquier momento podemos decir mezclas, ni tampoco podemos decir en cualquier momento compuesto, porque no todos son compuestos ni todos son mezclas. De eso se trata esta explicación, ¿vale? Bien, ¿qué son las mezclas entonces? Las mezclas, jóvenes, es la combinación de dos o más sustancias. Es la combinación de dos o más sustancias que pueden ser elementos o pueden ser compuestos o pueden ser elementos compuestos, ¿sale? Es decir, podemos eliminar elementos con elementos, compuestos con compuestos, o podemos eliminar elementos con compuestos. Pero hay algo importante que lo identifica para que sean mezclas, que a pesar de que las estamos combinando, a pesar de que las estamos revolviendo, en verdad no se reaccionan entre ellos. No hay una reacción entre ellos, ¿sale? Simplemente los estamos mezclando, por eso se utiliza la palabra de mezclar, ¿sale? Las estamos mezclando. Cuando se dice que se está mezclando, es que no están reaccionando entre ellos, simplemente las estamos combinando, pero ninguno de ellos, ninguno de los dos elementos o varios elementos que combinamos, ninguno de ellos reaccionan, simplemente se combinan, ¿sale? Se combinan, ¿entendido? Y hay otra característica muy importante: se pueden separar por métodos físicos, es decir, después de combinarlas, nosotros las podemos separar. Puede ser por métodos físicos mecánicos o por métodos físicos utilizando energía para poder separarlas, ¿sale? Pero, repito, en ningún momento reaccionan entre ellos, para nada. Existen varios métodos físicos, jóvenes, que en la próxima clase les voy a dar de tarea que me lo investiguen, ¿sale? Es una tarea que se los voy a dejar en su libro, ahí viene todos los métodos físicos que se utilizan para separar las mezclas. Entonces, ¿qué son las mezclas? Es la combinación de dos o más sustancias donde no reaccionan entre ellos, simplemente se combinan. Para nada pierden sus propiedades químicas, se los conservan y se pueden separar por métodos físicos.
¿Cuáles esos métodos físicos? Pues está la de filtración, está la decantación, está la evaporación, está la destilación. Hay varios que se los voy a dejar a ustedes que me lo investiguen, pero vamos a hablar rápidamente nada más de una. Por ejemplo, si nosotros combinamos arena con agua y la agarramos y las removemos, estamos mezclando. Pero si se dan cuenta, en ningún momento la arena con el agua logran disolverse totalmente o logran reaccionar con eso. No, no lo hace. ¿Sale? Y después de unos minutos podemos ver cómo queda la separación, el agua arriba y la arena abajo. Y la podemos separar. ¿Cómo? Pues a través de un filtro, ¿no? Agarrar un filtro o un pedazo de tela y vaciar el contenido y vamos a ver que el agua es la que pasa y la arena queda ahí. Entonces a eso le llaman métodos de separación. ¿Sale? Eso es lo que se le conoce como método de separación. Otro ejemplo rápido de método de separación es la evaporación, ¿no? Por ejemplo, los señores que se dedican a obtener la sal del agua del mar, lo que hacen es hacer una pequeña laguna, cercar esa laguna para que ya no le entre más agua, ¿sale? Y dejar que el sol empiece a evaporar el agua. ¿Y qué es lo que va a quedar? Pues va a quedar la sal sobre la arena. Y ya después la recogen y ya la van a embolsar. En algunos lugares por Baja California lo conocen como el oro blanco. ¿Vale? Entonces, ese método de separación que se utiliza se llama evaporación. ¿Sí? Pues es un método físico. Si no se utiliza ninguna sustancia para poderle, simplemente estamos utilizando la energía calorífica. ¿Vale? Bien, entonces las mezclas se clasifican todavía en dos. ¿En cuáles? En mezclas homogéneas y en mezclas heterogéneas. ¿Cuáles son las homogéneas? Las homogéneas son los componentes que no se aprecian a simple vista cuando se combinan o cuando se mezclan. No las vemos. Por ejemplo, el agua de sal. Agarramos un vaso y le echamos una cuchara de sal y la disolvemos. Vemos cómo se disuelve totalmente la sal y tal pareciera que no existiera ahí. No se ve esas dos combinaciones. ¿Sale? Una persona al verla, pues puede estar inocente de ella y echarse un trago, ¿no? Y lo que va a sentir es sabor de agua salada. ¿Sale? Entonces esa mezcla que no se ve cuando se combina, cuando se revuelve, se le llama mezclas homogéneas. ¿Sale? Se le llama mezclas homogéneas. Sus componentes no se ven a simple vista. El agua de sal, el agua de azúcar, el vinagre con agua, el alcohol con agua, ¿vale? Podemos combinarlas, podemos decir que la estamos mezclando, ¿sí? Y que esta mezcla las podemos separar. Por ejemplo, el agua del alcohol podemos separarla aplicándole a través de destilación, aplicando la energía calorífica, hacer que se evapore el agua y después, o más bien, se evapora primero el alcohol porque el alcohol se evapora a 78 grados y después se evapora el agua que es a 100 grados. Entonces se aprovecha esa diferencia de temperaturas de ebullición para poder separarlas, pero no vemos la combinación, ¿vale? No las vemos, ¿sí? Entonces a eso se le llama mezclas homogéneas. Entonces hay muchas mezclas entre nosotros o hacemos muchas mezclas nosotros como seres humanos para nuestra utilidad, ¿sale? Y se le llama mezcla porque se combinan y se pueden separar. Para nada pierden sus propiedades, simplemente se combinan, se juntan
y a través de un método físico se puede rescatar de nuevo, ¿sí? Entonces, por esa razón se le llama mezclas homogéneas si sus componentes no se logran ver, ¿sale? ¿Como cuáles? Como ejemplos, pues se encuentra el agua salada, el agua con el vinagre con agua, inclusive hay sustancias de elementos químicos como el hierro y el cobre para formar el latón. El zinc con cobre para formar el latón. Se llama latón, es una combinación, es una mezcla de dos metales, ¿sale? Ese grupo de sustancias, jóvenes, ese grupo de sustancias ya mezcladas, donde sus componentes no se logran ver, se les conoce como disoluciones, ¿sale? Se reconoce como disoluciones. Esto es lo que nosotros vamos a empezar a ver ya en las próximas clases, pero ya en forma separada. Vamos a dejar todo lo que es de la materia y vamos a estar viendo cada uno de estos tipos de mezclas, ¿sale? Por eso les digo que esta sería la última ya sobre materia, y vamos a ver ya en forma de tema estos tipos de mezcla, ¿sale? Bien, entonces a ese grupo que no se ve sus componentes a la hora de mezclarlas se le llama disoluciones, ¿sí? Bien, la otra que nosotros mencionamos hace rato, las mezclas heterogéneas. ¿Por qué le llaman heterogéneas? Se le llama así porque sus componentes se aprecian fácilmente. O sea, podemos verlos con mucha facilidad. Esa combinación, esa mezcla, las podemos ver. La otra podemos mezclarla, pero no vemos si ahí están. Solamente vamos a poder separarlas aplicándole un método físico. Ahora, la mezcla heterogénea, la vemos con mucha facilidad. Un ejemplo claro de la mezcla heterogénea es todo lo que ustedes contienen en su mochila. En la mochila tenemos cuaderno, tenemos lápices, tenemos borrador, tenemos lapiceros, tenemos muchísimos materiales que nosotros utilizamos para las clases, pero las vemos. Sin embargo, van contenido dentro de la mochila. Entonces ahí estamos haciendo una mezcla. Y esa mezcla podemos ver todo lo que hay ahí, inclusive las podemos separar con la mano, ¿sale? Entonces a eso le llamamos mezclas heterogéneas. Sus componentes se aprecian fácilmente, ¿sale? Un ejemplo más claro es cuando mamá hace una ensalada de frutas o una ensalada de verduras, ¿sale? En la ensalada de frutas podemos ver pepino, sandía, melón, piña, ¿sale? Son pedacitos que están ahí mezclados, pero los podemos ver y con un palillo podemos empezar a comer cada una de ellas. Entonces, eso es una mezcla, pero de tipo heterogénea. Es necesario que me pongan atención en esto porque, repito, las actividades que voy a dejar tiene que ver con todo eso que estamos platicando el día de hoy, ¿sí? Por eso pongan mucha atención en lo que yo les estoy diciendo. ¿Por qué es una mezcla? ¿Por qué es una mezcla homogénea? Porque es una mezcla heterogénea, ¿sale? Le estoy dando la razón de por qué y ejemplo de cada uno de ellos. Las actividades se están refiriendo precisamente a lo que estamos platicando, ¿sale? Bien, entonces, las mezclas heterogéneas, sus componentes se aprecian fácilmente. Ejemplos, jóvenes, ejemplos. Ya dijimos, está la ensalada, están las pizzas, ¿sale? Las pizzas vemos que está conformado de jamón, de chorizo, se dice de piña, de todo lo que utilizan para combinarla, pero las vemos, ¿sale? Por ejemplo, el agua con arena, ese es un ejemplo de mezcla heterogénea. La mezcla de aceite con agua, también, ¿sale? O
un agua de fruta natural, por ejemplo la de sandía. Vemos cómo flota después de unos minutos los pedazos de sandía. O la de una horchata, un agua de horchata que cuando la tomamos y la dejamos sobre la mesa un rato, vemos cómo se reposa y se ve la diferencia de combinaciones, ¿vale? Entonces estamos viendo esa combinación, entonces esa es una mezcla heterogénea. Dentro de ese grupo de mezclas heterogéneas podemos citar un grupo que se le conoce como suspensiones. Quiere decir que esta mezcla vemos cómo después de combinarlas vemos que sus partículas quedan suspendidas, de ahí viene la palabra suspensiones. Pero también hay otro grupo que se le conoce como emulsiones, que es también una mezcla heterogénea, pero esta tiene una propiedad mucho más diferente a las de suspensiones. Esta para nada se mezcla, simplemente momentáneamente y después en forma inmediata se separa. Me refiero, por ejemplo, el agua y el aceite. Por más que quisiéramos agitarla y cuando paramos la botella vemos que inmediatamente se separa. Esa es una mezcla de tipo heterogénea llamado emulsiones. Y las suspensiones se mezclan y después de 2-3 minutos vemos la separación o vemos las partículas que quedan suspendidas, ¿vale? Y el otro grupo que también es mezcla heterogénea son los llamados coloides, ¿vale? Este grupo de coloides viene siendo como sustancias espesas, como la miel, como la mermelada, como la mayonesa. La mayonesa es una mezcla de limón, huevo y aceite. Entonces, esa es una mezcla de tipo coloide. No vemos claramente los componentes, pero sí podemos ver algunas partes de ellas que se puede lograr ver el aceite, ¿no? Se puede ver el color blanco de lo que forma la yema del huevo. Por eso queda dentro de las mezclas heterogéneas, ¿sale? Entonces, este otro grupo que lo estoy mencionando de mezclas heterogéneas, las vamos a ver por separados. En verdad, dentro de las mezclas existen 4 grupos de sustancias. Claro que las mezclas se dividen en homogéneas y heterogéneas, pero en esos dos clasificación de mezclas existen 4 grupos de sustancias. Las llamadas disoluciones, que no se ven sus componentes, pero ahí están, y las llamadas suspensiones, emulsiones y coloides, que es la otra parte de la homogénea, ¿sale? Los vamos a ver por separados para que ustedes más adelante me vayan a hacer una clasificación de estas sustancias que tengan en sus casas, ¿sale? Bien, vamos ahora del otro lado. Habíamos dicho que la materia pues se encuentra en forma de sustancia en nuestro alrededor y que esa sustancia al combinarse entre ellas surge lo que es la mezcla. Pero también tenemos otro grupo de sustancias que se le conoce como sustancias puras. Quiere decir, son sustancias puras porque se encuentran en la naturaleza únicas, ¿sale? Únicas, que están formados en la naturaleza y que no tienen otras sustancias para poder hacerlas, simplemente así se encuentran, ¿vale? Se les llaman puras. ¿Por qué sustancias puras? Pues podemos imaginar que están libres de impurezas, pero bueno, precisamente de eso se refiere, pero se le llama puras porque son únicos en la naturaleza. ¿Y qué son esas sustancias puras? Bueno, pues esas sustancias puras son sustancias que tienen una composición definida, quiere decir que ya están hechas y tienen propiedades físicas y químicas que los identifican, ¿sale? Son sustancias que tienen su composición ya definida, que ya está hecha y que ya no la podemos combinar o separar de lo que está hecha, ¿vale? Por eso dice que está definida, ¿sí?
no se puede descomponerse por métodos físicos. O sea, esto no se puede descomponer, no como las mezclas, esas sí se pueden separar, pero las sustancias puras no se pueden descomponer por métodos físicos, ¿vale? No se puede descomponer por métodos físicos. Se representan, ojo, las sustancias puras se representan por símbolos químicos o fórmulas químicas. Ojo, las mezclas no tienen tales representación, son compuestos que se combinan, que se mezclan, ¿vale? Sin embargo, los llamados sustancias puras tienen sus propiedades ya identificadas, pero se representan a través de símbolos químicos o fórmulas químicas, ¿vale? Bien, también se clasifican en dos, igual como las mezclas. También se clasifican las sustancias puras en dos. ¿Cuáles? Los llamados compuestos químicos y los llamados elementos químicos, ¿vale? ¿Qué son los compuestos químicos? Bueno, los compuestos químicos se forman por la unión de dos, ojo, igual parecido a la definición de mezcla, se forman por la unión de dos o más elementos. Aquí ya son elementos químicos mediante enlaces, ¿sales? Es unión de dos o más elementos químicos formados a través de enlaces. Esa unión se da a través de enlaces químicos, que más adelante vamos a hablar qué son esos enlaces químicos, ¿sale? Entonces, los compuestos químicos se forman por la unión de dos o más elementos químicos mediante enlaces, ¿sale? Mediante enlaces, mediante uniones químicos, pues, ¿sale? Se descomponen en sustancias más simples, pero utilizando métodos químicos, ¿sale? Aquí se pueden descomponer estas sustancias químicas, estos compuestos químicos, pero por métodos químicos, ya no físicos, por métodos químicos, ¿sale? Por métodos químicos se pueden separar lo que contienen de la forma que están hechas, ¿sí? Se representan, ya dijimos, por fórmulas químicas, se representan por fórmulas químicas, ¿vale? Los compuestos químicos, ya habíamos dicho, es la combinación de dos o más elementos químicos, ¿vale? Es la combinación de dos o más elementos, pero se representan mediante fórmulas químicas, ¿vale? Sus componentes, a la hora de separarlas por métodos químicos, pierden sus propiedades originales, o sea, pierden lo que antes eran. ¿Por qué? Porque ya sus componentes fueron separados, ¿sale? Sus componentes fueron separados, ¿no? Bien, ejemplo de las sustancias químicas, pues es el agua, ¿vale? Las sustancias químicas también las conocemos como compuestos químicos, es lo mismo, sustancia química o compuesto químico, lo vamos a anotar acá para que no se les olvide. Sustancias químicas o compuestos químicos, ¿vale? Compuestos químicos, ¿vale? O puede ser sustancias químicas, ¿no? Bien, ya lo tenemos ahí, compuestos químicos, ¿sí? Bien, entonces los compuestos químicos solamente se pueden representar mediante fórmulas químicas y solamente se pueden separar por métodos químicos, ¿sí? Ejemplo de ellos es el agua, la sal, el azúcar, ¿vale? La harina, ¿sí? Son componentes, la cal, son sustancias químicas, ¿vale? Conocidos como compuestos químicos. Repito rápidamente, no se descomponen solamente por métodos químicos y a la hora de descomponerse pierden sus propiedades originales porque ya se separaron los elementos que los está formando, ¿sí? Por eso, bien. La otra parte que
porque también estábamos hablando de lo que son las sustancias puras, son los llamados elementos. ¿Sale? ¿Qué son los elementos? Pues los elementos son aquellos que están constituidos solamente por átomos del mismo tipo. O sea, no están formados con otros átomos distintos, como en el caso del compuesto químico que es el del agua. El agua está formado por dos elementos químicos, que es el hidrógeno y el oxígeno. Por eso se llama compuesto químico. Solamente la podemos separar utilizando un medio químico para hacerlo, o a través de electricidad, que también se puede separar, ¿sí? Pero los elementos, que también son sustancias puras, están formados también por átomos, ¿sale? Esos átomos son del mismo tipo, ¿sale? Son del mismo, no son distintos, son del mismo tipo. Cuando estos se combinan con otros, entonces ya se convierte en compuesto, pero cuando sean del mismo tipo, entonces nos estamos refiriendo a los elementos. Estos no se pueden descomponer ni con sustancias químicas ni por métodos químicos. No se descomponen, jóvenes, los elementos no se descomponen en sustancias simples para nada. ¿Por qué? Porque ya son átomos, ¿vale? Los átomos anteriormente se decía que no se podía descomponer, pero pues ya se puede descomponer y ya sabemos de que está formado por electrones, protones y neutrones, ¿vale? Más adelante vamos a ver cómo es que fueron descubriendo eso. Entonces, solamente se representan por símbolos químicos, ¿sale? Solamente se representan por símbolos químicos. Por ejemplo, tenemos el cobre. El cobre, su símbolo es Cu, ¿no? El hierro es Fe. Ese es el símbolo del hierro, ¿no? Aluminio es Al. El oxígeno es la letra O mayúscula. Entonces, esos son los elementos. Sus átomos son únicos. Están combinados del mismo tipo. Es que en una barra de cobre están millones de átomos, lo conforman millones de átomos de cobre, ¿sale? Sin embargo, en un vaso de agua, pues ya estamos viendo que es un compuesto. Y aquí hay distintos átomos. Tenemos dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, la combinación de esos dos elementos forman lo que nosotros conocemos como agua, que es el compuesto químico, ¿sí? La sal también lo conforma dos elementos químicos, una molécula de sodio y un átomo de sodio y un átomo de cloro, ¿sale? Si se dan cuenta, son dos átomos diferentes aquí que están combinados para poder formar lo que es la sal, ¿sale? Aquí es hidrógeno con oxígeno para formar lo que nosotros conocemos como el agua. O también puede ser lo del azúcar, que su composición es C6H12, oxígeno 6, ¿vale? Esa es la fórmula química del azúcar, ¿vale? Está formado por 3 átomos de diferentes elementos, que uno es carbono, otro es hidrógeno y otro es oxígeno. Para que se forme esa molécula de azúcar necesitamos 6 átomos de carbono unido a 12 hidrógenos, a 12 átomos de hidrógenos y unido a 6 oxígenos. Entonces, esa combinación se le llama compuesto químico. Sin embargo, aquí los elementos solamente contienen un átomo o contienen átomos del mismo tipo de elemento, ¿sale? Bien, entonces, jóvenes, eso es la explicación de cómo está formado la materia o cómo se clasifica la materia en nuestro alrededor. La materia son sustancias que están combinadas consigo mismo o son combinadas con otras para formar mezclas
o combinados con elementos, con otros elementos para formar compuestos, o también las podemos encontrar como sustancia formado por el mismo átomo, ¿no? ¿Quién no tiene un pedazo de hierro en su casa o una ventana hecha de aluminio en su casa? ¿Quién no puede tener agua en su casa a través de un vaso, ¿no? O quién no puede comer en la casa una ensalada sin darnos cuenta. Todo eso es materia y ahí se están combinando, y por eso es que es necesario que ustedes sepan cómo es que la materia ya alrededor de nosotros forma otro grupo de sustancias, ¿sale? En mezclas y sustancias puras. Las mezclas son las que se combinan y las sustancias puras son sustancias que ya están hechas por la naturaleza, ¿sale? Y también pueden ser combinados con otros elementos para formar los llamados compuestos o elementos que tengan el mismo tipo de átomos, ¿sale? Bien, las actividades, jóvenes, se los voy a enviar por WhatsApp, pero la primera actividad se refiere que van a clasificar cuáles sustancias se consideran puras o cuáles se consideran mezclas. Les voy a dar una serie de sustancias y ustedes me los van a clasificar cuáles son puras y cuáles son mezclas. Ya vimos por qué la razón de puras y por qué la razón de mezclas, ¿vale? La otra actividad es clasificar las sustancias en compuestos y elementos. O sea, ahí nada más estamos viendo lo que son las sustancias puras, que las podemos clasificar en elementos y podemos clasificarla en compuestos químicos, ¿sale? Los elementos ya sabemos que son las que están formados del mismo átomo, mientras que los compuestos químicos es la combinación de los elementos para formar ese compuesto, ¿sale? Y la otra actividad que también la considero fácil es que se van a clasificar cuáles son mezclas homogéneas y cuáles son las mezclas heterogéneas. También ya platicamos de ellas. Las mezclas homogéneas son las que se combinan, se mezclan, pero no vemos si están ahí, no se ven a simple vista. Mientras que las heterogéneas sí las podemos ver con mucha facilidad, ¿sale? Bien, jóvenes, espero que esta explicación les pueda ser útil, ¿sale? Y espero que todos estén bien. Les mando un saludo. Espero que las actividades las puedan realizar con facilidad, y si no, pues vamos a estar al pendiente de cualquier duda que les pueda surgir, jóvenes, ¿sale? Entonces, es todo por el momento y hasta la próxima.